Los productos se muestran con fines únicamente demostrativos. La American Heart Association no respalda ni recomienda ningún fabricante o producto específico. Para mostrar las habilidades con claridad, los profesionales de la salud que aparecen en el video no siempre utilizan el equipo de protección personal recomendado, como guantes. Para mejorar sus habilidades de evaluación, el entrenamiento de la American Heart Association incluye videos de niños con problemas médicos reales. En ningún caso se retrasó la atención a un paciente para realizar este video. Todos los niños recibieron atención oportuna y apropiada, y los padres otorgaron su consentimiento antes de grabar. El shock es una afección potencialmente mortal. En este segmento revisaremos los tipos de shock que pueden afectar a los niños e ilustraremos cómo tratar eficazmente la afección. El shock es un problema circulatorio que provoca una distribución inadecuada de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos. Puede presentarse con gasto cardíaco bajo, normal o incluso alto. El gasto cardíaco es insuficiente para responder a la demanda de oxígeno de los tejidos. El shock es progresivo, de modo que el niño requiere atención urgente para evitar el paro cardíaco. Debido a que es progresivo, el niño en shock empeorará y podría hacerlo muy rápidamente. Por lo tanto, es vital identificar los signos del shock y tratarlos lo más rápido posible. Hay 4 tipos de shock: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. Vamos a verlos en detalle. El shock hipovolémico es el más común en niños y se debe a una pérdida de volumen causada por vómitos, diarrea, hemorragia o ingesta de líquidos insuficiente. Entre las señales del shock hipovolémico se incluyen taquicardia y mala perfusión. El nivel de conciencia puede ser normal al principio, pero disminuye a medida que evoluciona el shock. Durante las fases iniciales del shock hipovolémico, la presión arterial puede ser alta por la liberación de catecolaminas. Conforme el shock evoluciona, la presión arterial cae. Si hay hipotensión, es necesario tratamiento inmediato para evitar un paro cardíaco. El shock distributivo se presenta cuando existe flujo sanguíneo inadecuado a algunos tejidos y demasiado a otros. Suele estar asociado con vasodilatación y algo de extravasación capilar y con una función cardíaca disminuida. La presentación clínica del shock distributivo es más variable que la del shock hipovolémico. Al igual que los niños con shock hipovolémico, la mayoría de los niños con shock distributivo presentan taquicardia. Algunos también presentan una señal característica de mala perfusión, piel fría con llenado capilar lento. Pero a diferencia de los pacientes con shock hipovolémico, algunos con shock distributivo pueden tener la piel caliente y ruborizada con llenado capilar rápido. La forma más común de shock distributivo es el shock séptico, producto de una infección sistémica. Las infecciones graves pueden liberar toxinas que causan la dilatación de los vasos sanguíneos pequeños y la extravasación del líquido a los tejidos. El shock séptico suele ir precedido de señales y síntomas de infección, como fiebre. En el caso de algunas infecciones, el niño puede presentar erupciones petequiales o purpúricas. La progresión del shock séptico puede ocurrir en el lapso de horas. Otra forma común de shock distributivo es la anafilaxia, que habitualmente se produce por una reacción alérgica grave. El alérgeno puede provocar la liberación de sustancias químicas en el cuerpo que dilatan los vasos sanguíneos pequeños y producen la extravasación de líquido a los tejidos, como en el shock séptico. Sin embargo, el shock anafiláctico puede desarrollarse muy rápido, a veces en apenas minutos. El shock cardiogénico es resultado de una perfusión tisular inadecuada causada por una fusión miocárdica deficiente. Entre las causas comunes se incluyen cardiopatía congénita, miocarditis o disfunción adquirida como miocardiopatía. Otras menos comunes son arritmias, sepsis, toxicidad farmacológica o lesión directa del miocardio. Un niño en shock cardiogénico suele presentar una marcada taquicardia, acompañada de resistencia vascular sistémica muy alta y vasoconstricción grave y disminución del gasto cardíaco. También puede presentar congestión pulmonar que causa dificultad respiratoria.
El volumen intravascular puede ser normal o alto, a menos que exista una ingesta oral deficiente. En el shock obstructivo, el gasto cardíaco se altera por la obstrucción física del flujo sanguíneo en su trayectoria desde o hacia el corazón. Las obstrucciones pueden ser causadas por aire, líquidos o coágulos sanguíneos, como en el neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco. El shock obstructivo también puede deberse a un émbolo pulmonar masivo o a anomalías cardíacas congénitas que causan una obstrucción grave en el flujo sanguíneo sistémico, pulmonar o aórtico. Muchas de estas lesiones se denominan ductus dependientes. Dependen de un ductus arterioso funcional para el flujo sanguíneo pulmonar o sistémico. Cuando el ductus empieza a cerrarse tras el nacimiento, estos lactantes se deterioran rápidamente. Como el gasto cardíaco se altera tanto en el shock obstructivo como en el hipovolémico, puede ser difícil distinguirlos. Cuando se determina que el niño tiene uno de los 4 tipos de shock, es esencial definir qué tan grave es si es compensado o hipotensivo. El shock con una presión arterial adecuada se denomina shock compensado. Los pacientes en shock compensado pueden tener una presión arterial sistólica normal e incluso alta debido a la reacción de lucha o huida. Este mecanismo compensatorio produce vasoconstricción sistémica que mantiene la presión arterial. El shock con baja presión arterial es el shock hipotensivo. La presión arterial baja se define como presión arterial inferior al 5º percentil para la edad. La hipotensión se produce cuando los mecanismos compensatorios fallan. El shock hipotensivo en niños es un hallazgo de mal pronóstico y requiere intervención inmediata. Independientemente del tipo de shock, es fundamental conocer la variedad de dispositivos y procedimientos para tratar esta grave afección. Hay varias consideraciones importantes para el monitoreo y el tratamiento del shock. Para monitorear a los pacientes, utilice un monitor cardíaco. Mida continuamente la pulsioximetría y tome la presión arterial con frecuencia. Para el tratamiento del shock, es necesario un acceso vascular rápido para administrar líquidos y fármacos. En el caso de los niños con shock compensado, es preferible el acceso venoso periférico si se puede obtener rápido. Sin embargo, para los niños con shock hipotensivo, el acceso vascular inmediato es fundamental, por lo que un miembro del equipo debe estar preparado para establecer el acceso intraóseo o IO. La administración de un bolo de líquidos por vía intravenosa o intraósea está indicada para tratar el shock. El principal objetivo de la reanimación con líquidos para el shock es restablecer un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. La frecuencia y el volumen del bolo de líquidos dependerán del estado del niño. La velocidad de administración del líquido dependerá del tamaño y la longitud del catéter intravenoso. Administre rápidamente los bolos de líquidos para el shock hipovolémico, distributivo y obstructivo. En el caso del shock cardiogénico, el bolo de líquidos debe ser menor y administrarse más lentamente. La administración rápida de líquidos ante una mala función miocárdica puede causar edema pulmonar y alterar aún más el gasto cardíaco. Por extensión, puede afectar a la oxigenación, la ventilación y el gasto cardíaco. Administre un bolo de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso corporal con cristaloide isotónico. Adminístrelo durante 10 a 20 minutos. Supervise atentamente los parámetros hemodinámicos y respiratorios durante la infusión del líquido y repita las infusiones si es necesario. En un niño con shock, se prefiere inicialmente una solución de cristaloide isotónico como solución salina normal o Ringer lactato. En la reanimación del shock, no dé líquidos con dextrosa. Si desconoce el peso del niño, utilice una cinta de reanimación basada en la talla para calcular rápidamente el peso y el volumen del bolo de líquido. Mida desde la parte superior de la cabeza hasta el talón. El talón del niño se encontrará en una zona que indica no solo el típico bolo líquido para el shock, sino también las dosis de emergencia de drogas y el tamaño del equipo de emergencia para ese niño. El volumen del bolo habitual para tratar un shock es de 20 mililitros por kilogramo de peso corporal de cristaloide isotónico, administrado en 10 a 20 minutos. Es posible que el equipo para dar líquidos por vía intravenosa de rutina en niños no pueda administrar bolos tan rápido como se requiere en la mayoría de los niños en shock. Una forma rápida de administrar líquidos es con un dispositivo comercial de infusión rápida. Otra opción es configurar un sistema de introducción forzada rápida. Cuando se administra líquido rápidamente, el profesional debe estar atento ante el riesgo de embolia gaseosa. Esto se produce si pasa aire desde la bolsa de líquidos una vez administrado todo el líquido.
Aquí se demuestra cómo configurar el sistema de introducción forzada con elementos de uso común. Siga estos pasos para administrar un bolo de líquido con jeringa y una llave de 3 vías. Confirme que el acceso vascular sea permeable. Conecte una bolsa de cristaloide isotónico con una llave de 3 vías y un tubo de extensión al acceso intravenoso o intraóseo. Conecte una jeringa grande en la llave. Para aspirar el líquido intravenoso en la jeringa, cierre la llave en la vía que va hacia el niño y abra entre la jeringa y la bolsa del líquido intravenoso. Aspire el líquido de la bolsa en la jeringa. Cierre la llave en la vía de la bolsa y abra entre la jeringa y la vía del niño. Para la infusión rápida del bolo de líquidos desde la jeringa, inyecte el líquido de la jeringa en la vía hacia el niño. Repita estos pasos hasta administrar el volumen total deseado de bolo de líquidos. Después de que el bolo se haya administrado, cierre la llave de 3 vías que va hacia la jeringa y ábrala entre la vía del niño y la bolsa intravenosa. Restablezca la velocidad de infusión intravenosa continua según corresponda. Evalúe detenidamente al paciente tras cada bolo. Ausculte los pulmones y busque hepatomegalia. Si se desarrollan crepitaciones, dificultad respiratoria o hepatomegalia, es probable que el niño necesite tratamiento adicional como la administración de un fármaco inotrópico, por ejemplo, adrenalina, o un inodilatador como milrinona. Algunos pacientes en shock podrían necesitar soporte respiratorio adicional, como presión positiva continua en la vía aérea, intubación y ventilación mecánica tras la reanimación con líquidos. Si el niño tiene fiebre, pero no presenta señales de shock, no se recomiendan los bolos de líquido por vía intravenosa de manera rutinaria. No se han constatado ventajas en estos casos y podría ser perjudicial cuando el acceso a recursos de cuidados intensivos es limitado. En el caso de pacientes con sospecha de shock séptico, se deben administrar antibióticos durante la primera hora de atención. Además, será necesaria y se deberá realizar la administración de fármacos vasoactivos si el niño no responde a los bolos de líquido iniciales. En el caso de pacientes con shock cardiogénico, podrían necesitarse bolos de líquido pequeños y más frecuentes, pero hay que actuar con precaución. La mayoría de los pacientes necesitará soporte inotrópico con drogas como milrinona o adrenalina. En el shock obstructivo, el tratamiento se debe dirigir al problema subyacente. Por ejemplo, con neumotórax a tensión se requiere descompresión con aguja. Para el taponamiento cardíaco se indica la pericardiocentesis. Con anomalía cardíaca congénita ductus dependiente que causa shock obstructivo, la infusión de prostaglandinas puede salvar la vida. Mientras se determina la causa del shock obstructivo, administrar pequeños bolos de líquido y fármacos vasoactivos como la adrenalina pueden favorecer el gasto cardíaco. Recomendamos también consultar a expertos. Saber reconocer las señales del shock y tratar esta afección de forma efectiva son competencias esenciales que debe aprender. Su habilidad para tratar este problema puede salvar vidas.